entrega del programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. En Visión Deportiva no competimos con la inmediatez, sino que presentamos los valores históricos, y por eso hoy vamos, a propósito de la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas, a traer un tema bastante interesante, que no es otro que la maldición de Babe Ruth con los Medias Rojas de Boston. Así es, otros la conocerán como la maldición del Bambino. Se trata de los 86 años que estuvieron los Medias Rojas de Boston sin quedar campeones en la Serie Mundial, desde 1919 hasta el año 2004, cuando se la ganaron a los Cardenales de San Luis. Pero entre ese trayecto sucedieron varios hechos impresionantes que nos llevaron a decir, ok, esta es la maldición de Babe Ruth, la maldición del Bambino. Por supuesto, vamos a explicarles cómo fue que se inició todo de esta maldición de Babe Ruth. Y un hecho muy importante, en la Serie Mundial del año 1986, yo no creo en brujas, yo no voy a celebrar Halloween, pero de que vuelan, vuelan. Sí, sí se respetan. Sí. Por ahí dicen así. Sí. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de los inicios de los Medias Rojas de Boston en su relación con Babe Ruth, un jovencito de 22 años que en el año 1914 debutó con este conjunto, siendo uno de los lanzadores estelares del equipo de Boston. Y los Medias Rojas de Boston quedaron campeones de la Serie Mundial de las temporadas 1915, 1916 y 1918, apuntalado por el accionar desde la lomita, porque aún no era un bateador consistente, ni siquiera probado, pero desde la lomita Babe Ruth, con más de 20 victorias, 23 triunfos en algunos de los años, guió a los Medias Rojas a ganar esas 3 series mundiales. Pero el dueño del equipo, un tal Harry Frazee, quien también era un empresario teatral, vio la oportunidad de adquirir un dinero para montar uno de sus obras de teatro, y le ofreció a los Yankees de Nueva York, o le solicitó un dinero, y ellos le dijeron: te damos $125,000 si tú nos das a Babe Ruth. Cuando Babe Ruth le informan del cambio de su traspaso a los Yankees de Nueva York, imagínense ustedes que cambien a Lionel Messi, que él se quería ir, pero que cambien a un jugador franquicia, claro, le molestó en gran manera, y él dijo una célebre frase: que los Medias Rojas nunca más iban a quedar campeones de la Serie Mundial. En principio, bueno, eso parecía inverosímil, obvio. Claro, un conjunto que venía de ganar 3 series mundiales en los últimos 4 años. Claro que sí. Pero Babe Ruth con los Yankees ganó 7 series mundiales de 10 en las que participó, puso récords extraordinarios, 15 cuadrangulares en su carrera en las series mundiales. Y los Medias Rojas se quedaron sin ganar títulos cuando grandes estrellas, grandes leyendas pasaron por su franquicia: Ted Williams, Johnny Pesci, y aún así Carl Yastrzemski, por supuesto, y aún así el equipo se quedaba sin ganar. Generaciones transitaron por la vida y no vieron al equipo de los Medias Rojas quedar campeón. Así es. Lo más anecdótico de todo esto es que cuando Babe Ruth hace esta sentencia, empezó una sequía histórica de los Medias Rojas de Boston, que ni siquiera pudieron asistir a una serie mundial sino hasta el año 1968, cuando perdieron ante los Cardenales de San Luis con un inspirado Bob Gibson, que los guillotinó, que los mató, que los pulverizó. Pasaron 50 años sin que los Medias Rojas los fanáticos de Boston pudieran disfrutar de una serie mundial. Y fue después, coincidencialmente, de la célebre frase de Babe Ruth cuando dijo: los Medias Rojas de Boston no van a ganar más una serie mundial. Transcurrieron 7 años. En el año 1975 se enfrentaron a los Rojos de Cincinnati en lo que para muchos ha sido una de las series mundiales más emotivas, más emocionantes de la historia. Tampoco ganaron. Perdieron en 7 juegos ante el Club de Escarlata, que en ese momento contaba entre otros el venezolano David Concepción, Bill Rose, Danny Pérez, Joe Morgan, George Foster, Johnny Bench, y era dirigido por este espectacular manager Sparky Anderson.
Y eso venía ocurriendo ya, segunda serie mundial a la que asistían los Medias Rojas de Boston, pero no pudieron ganar tampoco. Por cierto, esta serie mundial de 1975 contra los Rojos es recordada por uno de los hechos más históricos, uno de los bloopers más famosos en la historia, el batazo que dio el receptor de los Medias Rojas, Carlton Fisk. El batazo parecía que se iba a abrir en foul y Carlton Fisk, de una manera eufórica, empezó a llamar a la pelota con la mente y haciéndole señas para que se quedara en zona fair, en zona buena. Efectivamente, luego fue honrón, pero se le ha recordado ese momento por esa reacción de Carlton Fisk. Fue una de las 3 victorias que obtuvieron los Medias Rojas en esa serie mundial del 75. Sí, los Rojos de Cincinnati lograron las otras 4 y con eso lograron sumar un nuevo banderín para la ciudad de Cincinnati. Pero esta era apenas la segunda serie mundial a la que los Medias Rojas asistían, después de que el año 18 hubo el cambio, la salida de Babe Ruth hacia los Yankees de Nueva York y él sentenciar al conjunto de los Medias Rojas con esa frase lapidaria, esa maldición de Babe Ruth, que más nunca los Medias Rojas iban a ganar una serie mundial. Como dato anecdótico, los Medias Rojas estuvieron tanto tiempo sin quedar campeones y en ese lapso los Yankees ganaron 26 anillos de serie mundial. Yo no sé qué es más lapidario, que tu equipo no gane o que tu archienemigo gane tanto y sea el equipo del siglo, un equipo que cuando tú ya tenías 3 anillos el equipo no existía. Así es. Como Yankees de Nueva York, la franquicia todavía no existía, eran los Highlanders. Luego llega Babe Ruth a los Yankees y el equipo se convierte en el equipo más histórico en todo el deporte estadounidense. Así es, pero fueron más de 20 series mundiales ganadas por los Yankees, mientras que los seguidores de Boston únicamente pudieron aspirar a ganar 2 y ambas las perdieron. Como dijimos anteriormente, la de 1968 y la de 1975. Ahora, en el próximo segmento vamos a hablar acerca de la Serie Mundial de 1986, la tercera a la que pudieron asistir los Medias Rojas de Boston y en la que se pusieron a un solo out de lograr romper la maldición de Babe Ruth. Pero déjenme decirles algo, de que buena no lo pudieron hacer. No se vaya, ya regresamos. Continuamos con su programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV. Estamos trabajando con mucho placer para todos ustedes, Eliezer Pirela Leal y quien les habla, Eliezer Pirela Jr. En esta ocasión estamos hablando acerca de la maldición del bambino, la maldición de Babe Ruth y los Medias Rojas de Boston, a propósito precisamente de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de esta temporada 2020. Hablamos de la Serie Mundial de 1968, también hablamos de la Serie Mundial del año 1975 y ahora tenemos que detenernos acá, en la Serie Mundial del año 1986. Una Serie Mundial donde los Medias Rojas, como lo comentábamos en el bloque pasado, estuvieron a un out de coronarse campeones de la Serie Mundial. Increíble. Pero, en lugar de ser campeones, salió a relucir aquella frase de los fanáticos de los Medias Rojas que decía: "Here we go again". Aquí vamos, otra vez, volvemos a perder una Serie Mundial. Así es. Vamos a analizar cómo le fue a los Medias Rojas de Boston en esa temporada de 1986. Resulta que bajo el mando de John McNamara lograron 95 victorias y 66 derrotas, con lo cual se titularon en la división del este de la Liga Americana. Esto lo llevó a efectuar el playoff contra los Angelinos de California, que hoy en día son conocidos como los Angelinos de Los Ángeles, pero que en ese momento, temporada de 1986, aún mantenían el nombre de los Angelinos de California. En 7 candentes encuentros, Medias Rojas venció a California, pero en ese séptimo encuentro tuvieron que utilizar a Roger Clemens y por eso John McNamara no contó con el Rocket para el primer juego de la Serie Mundial frente a los Mets de Nueva York. Ahora vamos a comenzar a desglosar cómo fueron esos encuentros. Precisamente al verse obligado el manager a utilizar a Roger Clemens en el juego 7 de los playoffs
de la serie anterior contra los angelinos, tuvo que abrir el juego 1 de la serie mundial Bruce Hurst, que vamos a estar claros, lo hizo bastante bien en ese primer compromiso, lanzó 8 entradas, no permitió carreras y ponchó a 8 rivales. El juego terminó 1 carrera por 0, la victoria se la lleva Bruce Hurst y la derrota Ron Darling. El hawaiano Ron Darling se llevó la derrota. La única carrera la anotó Jim Rice ante un error del camarero de los Mets, Tim Teufel, falló, y por eso Jim Rice anotó la única carrera de ese encuentro cerrado que terminó 1 por 0. Ese compromiso fue en el Shea Stadium, la casa de los Mets de Nueva York. Quiere decir que los Mets tenían la ventaja de localía en esta serie mundial. Así es. En el segundo juego efectuado el 19 de octubre, allí también en el Shea Stadium, ante 55.063 aficionados, la pizarra marcó 9 carreras por 3 a favor de los Medias Rojas de Boston, que repetimos, ya había ganado el primer juego y como visitante le había dado los dos, le había propinado 2 derrotas al equipo de los Mets allá en su casa. En ese encuentro ganó el relevista Steve Crawford, quien sustituyó a Roger Clemens, que salvó el juego Bob Stanley, y allí hubo un honrón de Dave Henderson y otro de Dwight Evans. Perdió por los Mets Dwight Gooden. Con la serie mundial a favor de los Medias Rojas 2 por 0, se mudan al Fenway Park y en este juego número 3, el día 21 de octubre, frente a más de 30.000 aficionados, los Mets les dan una pela al equipo dirigido por Joe McNamara. 7 carreras a 1 se lleva la victoria del equipo neoyorquino. En ese compromiso Lenny Dykstra conectó cuadrangular, la victoria se la llevó Bob Ojeda y la derrota se la acreditó a Dennis Boyd. Dennis Boyd. Vamos a recordar este nombre porque al final del programa vamos a estar presentando la curiosidad de la cual hemos estado a la expectativa con esto de la maldición de Babe Ruth. Ya con la primera victoria de los Mets allá en el Fenway Park de Boston, el segundo juego en la casa de los Medias Rojas ocurrió el 22 de octubre ante también 33.920 aficionados que asistieron a ese glorioso parque. El encuentro terminó 6 carreras por 2 a favor de los Metropolitanos, en el que ganó el hawaiano Ron Darling y perdió el cuarto abridor del equipo del manager Joe McNamara, que era en ese momento Al Nipper. Al Nipper se llevó la derrota y allí los Mets de Nueva York contaron con el aporte ofensivo de Gary Carter, quien disparó un par de cuadrangulares con los que remolcó 3 carreras. Ahora la serie mundial se nivelaba a 2 juegos por lado y seguía rondando la maldición de Babe Ruth en el camerino del equipo de los Medias Rojas. Correcto, Iván, imagínate estar ganando la serie 2-0, te la empatan. Viene el último juego de tu casa, el juego número 5, donde volvió a lanzar Bruce Hurst y volvió a hacer un buen papel. Se llevó la victoria en este compromiso efectuado el 23 de octubre. Los Medias Rojas se llevaron la victoria 4 carreras a 2. Repito, la victoria fue de Bruce Hurst y la derrota de Dwight Gooden en ese juego número 5 de la serie mundial. Son 9 entradas, permitió 10 imparables, 2 carreras limpias y ponchó a 6 rivales Bruce Hurst, y la serie en ese entonces se ponía 3-2 a favor del equipo de Boston. Así es. Vamos a estar analizando un poquito lo que está ocurriendo. Brock Hurst lanza el 5º encuentro del equipo de los Medias Rojas. Lanzó completo con los 9 innings de su compromiso. Salió avante, apenas permitió 2 carreras. Y la Serie Mundial regresa a la Gran Manzana, al Shea Stadium, casa de los Metropolitanos, en donde al inicio de este clásico de otoño le resultó a las mil maravillas al equipo de Boston, porque ganó los 2 compromisos que se habían efectuado allá en ese estadio. El 25 de octubre de ese año 1986, 55.078 aficionados vieron algo impresionante. Roger Clemens comenzó por el equipo de los Medias Rojas y el encuentro llegó al inning número 9, igualado a 3 carreras por lado. Sexto juego, Boston ganando la serie 3-2, y el encuentro en el 10º inning de ese importante compromiso
los Medias Rojas comienzan y fabrican 2 carreras. El primer bateador de los Medias Rojas de esa 10ª entrada, Dave Henderson, la saca de cuadrangular para darle una alegría momentánea al conjunto o a los seguidores del equipo de Boston. Luego de varias jugadas más, Marty Barrett dispara un imparable que remolca la carrera número 5 del equipo de los Medias Rojas de Boston. A todas estas, el manager John McNamara, a quien yo lo tengo entre los no buenos estrategas de las Grandes Ligas, deja jugando a un extraordinario jugador que él tenía, que era Bill Buckner, pero que lamentablemente venía presentando problemas físicos en ambos tobillos, por lo cual Bill Buckner estaba jugando con unos botines corte alto, que amarrándoselo tipo un yeso, era que a él le permitía caminar y poder cumplir la función de bateador y de jugador de béisbol. Una especie de zapatos médicos, ortopédicos. Exactamente. Y ya en esas instancias de compromiso tú buscas es la defensa. Se busca es proteger que te hagan las carreras y no dejar a un jugador tan lastimado y tampoco viable. Sí, como era Bill Buckner. Era una desventaja y no sabemos por qué John McNamara, cuando cualquier otro estratega hubiese colocado a otro jugador para cubrir la primera base, deja a Bill Buckner en el cierre de la 10ª entrada, cuando venían a batear los Mets de Nueva York, que estaban 2 carreras abajo en ese 6º juego, pero que a la postre para ellos no había mañana, para los Mets no había mañana, para los Medias Rojas sí. Y los Medias Rojas de Boston estaban a 3 outs de alzarse con el título de la Serie Mundial y romper la maldición de Babe Ruth. No se vayan, vamos a seguir con esta interesante y emocionante historia, pero tenemos que identificar. Ya regresamos más con su programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV. Ya en el segmento final del maravilloso programa de hoy, el interesantísimo programa, muy curioso, sobre la maldición de Babe Ruth. Veníamos hablando acerca del juego número 6, en el que los Medias Rojas de Boston llegaron al inning 10, ganando 5 carreras por 3 a los Mets de Nueva York, allá en el Shea Stadium, antigua casa del equipo metropolitano. John McNamara trae a Calvin Giraldi para cerrar esa entrada y retiró a los 2 primeros bateadores. Es decir, Medias Rojas de Boston estuvo a un solo out de romper la maldición de Babe Ruth en esa Serie Mundial del año 1986. Pero la historia dice que no fue así. Gary Carter conectó un imparable, el tercer bateador de esa entrada, después de haber sido retirados los 2 primeros jugadores. Gary Carter se envasa con un hit. El manager de los Mets, Dave Johnson, decide traer como bateador emergente a Kevin Mitchell por su lanzador Rick Aguilera. Kevin Mitchell conecta a otro imparable, con lo cual hay 2 jugadores en las bases. Acto seguido viene a batear el tercera base, la antesalista Ray Knight, quien a la postre fue el jugador más valioso de esa Serie Mundial, y conectó otro hit, con lo cual remolcó la 4ª carrera de los Mets, y allí McNamara decide sustituir a Calvin Giraldi por el lanzador Bob Stanley. Bob Stanley lo primero que hace es lanzar un wild pitch que llevó a Kevin Mitchell a tercera y a Gary Carter a la segunda base. Seguía Bill Buckner en la primera almohadilla, cuando todos sabían que era en ese momento el menos adecuado para estar cubriendo la inicial del equipo de los Medias Rojas de Boston. Mookie Wilson conectó un fácil rastrero a los predios de la primera base y pasó lo que todos sabemos. Un rolling entre las piernas se le fue a Bill Buckner
anotando en carrera Kevin Mitchell y anotando en carrera también Ryan Knight, quien había impulsado a Gary Carter con su batazo anterior. Es una cosa impresionante que Joe McNamara no haya pensado en cambiar en la inicial a Bill Buckner. Y sería injusto de nuestra parte echarle toda la culpa a Bill Buckner. De hecho, Bill Buckner dijo en repetidas entrevistas, era un rolling fácil. Yo lo tenía calculado, pero no pude agacharme a tiempo. Era un hombre con realmente muchos problemas en la parte de abajo de su cuerpo. Lo que decías tú, yo le daría mucho crédito en esta culpa, mucha responsabilidad al manager Joe McNamara, porque en los últimos innings tú buscas fortalecer la defensa. Los Yankees de Nueva York en las entradas finales cambian a Luke Boyd, a su inicialista habitual, y traen a Tyler Wade a jugar en la segunda y a LeMahieu lo mudan a la primera, y así se busca siempre fortalecer la defensa en los innings finales. Y es realmente lamentable que toda la culpa se le echa a Bill Buckner. Los medios de comunicación esa jugada marcó la vida de Bill Buckner. Sí, murió todavía y creo que a los años lo llamaron para hacer un lanzamiento en una postemporada en Boston y él dijo que no quiso ir. Él quedó marcado, él quedó muy marcado, pero la culpa no fue de él, la culpa fue de Joe McNamara. Y entonces la pizarra final, 6 carreras por 5, ganando los Mets el sexto juego. Los Medias Rojas estuvieron a un lado de llevarse el anillo y romper la maldición de Babe Ruth y no lo pudieron hacer. Vamos ahora a ver qué ocurrió en el séptimo juego. En el séptimo compromiso, ya la serie empatada 3-3, le tocaba lanzar a Dennis Boyd. Dennis Oikan Boyd, el negrito, lata de petróleo, era su apodo traducido al español. Y el manager Joe McNamara volvió a utilizar una de las suyas y metió a lanzar a Bruce Hurst, aquel hombre que lanzó las 9 entradas en el juego 5, 3 días antes de este juego 7. Bruce Hurst a abrir el último compromiso, juego 7 de la Serie Mundial. Un hombre que habría obligado prácticamente porque le dieron la bola a él. Y aún así Bruce Hurst lanza 6 buenas entradas. Llegó al sexto inning ganando 3-0, pero en ese sexto inning le igualaron la pizarra y lo sacaron. En efecto, llegó Roger McDowell y le hicieron 3 carreras más. El compromiso se puso 6-3 a favor del equipo de Nueva York. Boston anotó 2 en la octava entrada y el juego se puso 6-5, pero los Mets en la 90 anotaron 2 carreras más y el juego se puso finalmente 8 carreras por 5 cifras definitivas. Allí sentenciaron el resultado de este séptimo juego de la Serie Mundial del año 1986. De Nueva York ganando 8 carreras por 5, el cerrador Jesse Orozco rápidamente retiró a los 3 bateadores, a Ed Romero, a Wade Boggs y a Maxi Barrett, y de esta manera la maldición del bambino continuaba y perduraba por las grandes ligas. Y de nuevo la frase "Here we go again", de nuevo nos sucede a nosotros, decían por supuesto los fanáticos de los Medias Rojas de Boston. Sí, ahora viene la anécdota. La anécdota es que con el nombre de Bruce Hurst, él no es culpable, pero la coincidencia, el detalle de que porque fueran buenas, con el nombre de Bruce Hurst se puede hacer sin que nos sobre una letra y sin que nos falte ninguna otra letra, un juego de palabras como el que le vamos a indicar. Bajamos la B, le ponemos un puntico, luego una de las 2 R, la bajamos, una de las 2 U, la ponemos al lado de la R, después la T, la H, luego la C con la otra U que nos queda y la última de las R que allí utiliza el nombre de Bruce Hurst con la S y la E. ¿Y saben lo que se traduce con esa frase que se emplea con el nombre de Bruce Hurst? B o B Ruth Hurst, que en español no es otra cosa que la maldición de Babe Ruth. Por eso no creemos en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Queremos hacer una invitación, esperamos que este programa le haya sido de su agrado. Puede hacer cualquier comentario allí en la franja de abajo para conocer su opinión acerca de este programa. Y no podemos despedirnos sin antes invitarlo para nuestra próxima entrega, cuando estaremos hablando acerca de el Junior de Barranquilla, un homenaje que le estaremos haciendo a ese importante equipo de fútbol profesional colombiano,
porque se lo merece y porque no solamente brilla en Colombia, sino que también es una gloria del deporte latinoamericano y mundial, el Junior de Barranquilla. Hasta aquí la presente edición de su programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV. Trabajamos para todos ustedes con mucho gusto. Eliezer Vilela Leal y quien les habla, Eliezer Vilela Jr. Será hasta una próxima oportunidad cuando el deporte nos vuelva a hacer el llamado. Chao.